¿Y si todo lo que eres, lo que fuiste y lo que serás, en realidad no tuviera ningún sentido? ¿Y si todo lo que llamas vida no es más que un absurdo carente de significado? Naciste un día cualquiera, sin pedirlo. Aprendiste a hablar, a caminar, a obedecer. Te enseñaron a ser alguien, a buscar algo, a desear más. Pero nadie se detuvo a explicarte el verdadero significado de todo esto. Porque, en el fondo, no hay una respuesta satisfactoria. La vida, tal como la conocemos, es una serie de rutinas disfrazadas de propósito. Despiertas, vas al trabajo, te esfuerzas, regresas cansado y al final del día vuelves a dormir. Y así pasan los años, como un tren sin frenos que ni siquiera sabes hacia dónde se dirige. Y cuando por fin te enteras de ello, cuando por fin lo cuestionas, es entonces que te das cuenta de que ya es demasiado tarde. Albert Camus describía la vida como el mayor de los absurdos, y me parece que tenía mucha razón. Después de todo, reconocer que la vida puede ser absurda no es solo un gesto intelectual. Es un temblor que se siente en carne propia. Es darte cuenta de que el mundo no te espera, no te escucha, no te debe nada. Y sin embargo, tú sigues aquí, buscando sentido en medio del vacío. Pero todo esto no es una invitación a la desesperanza. Se trata de plantearte las preguntas correctas. ¿Quién eres realmente? ¿Qué sentido tiene la vida? Preguntas tan complicadas que quizás no se puedan responder, pero que al mismo tiempo son tan propias de nuestra condición humana. Tampoco quiero ser totalmente pesimista. También quiero recorrer la otra cara de la moneda, porque, si nada tiene sentido, entonces quizá, de alguna manera, todo pueda ser posible. Puedes dejar de correr sin propósito, puedes dejar de fingir, y al mismo tiempo, puedes empezar a vivir sin necesidad de justificar tu existencia. Por eso, hoy quiero recorrer 10 escenas de tu propia vida, 10 momentos que parecen normales, pero que esconden una verdad aterradora, el absurdo de la vida, un absurdo del cual es imposible escapar, porque, a final de cuentas, es parte de nuestra propia existencia. Absurdo número 1, tu nacimiento. Naciste, no lo decidiste, no lo deseaste, no lo pediste. Un día cualquiera, en algún rincón indiferente del mundo, abriste los ojos y comenzaste a respirar, como si todo estuviera acordado de antemano, y desde entonces llevas encima una condena. Tienes que vivir. Desde el primer llanto la maquinaria se pone en marcha. Nombre, género, idioma, religión, nación, reglas, expectativas. Una identidad tallada por manos que nunca pediste. Te dan una forma, un propósito, una historia, pero nadie te pregunta si quieres ser parte del juego. Porque, en este juego, la única regla es que debes seguir jugando. Y entonces, creces. Aprendes a hablar, a complacer, a obedecer. Descubres que el mundo ya tiene caminos diseñados para ti, escuelas, empleos, ideales, modelos de éxito. Y como no conoces otra cosa, te sumerges en ello. Te haces parte del engranaje. Pero, ¿alguna vez te detuviste a pensar cuál es la razón de tu existencia? La vida es la única experiencia obligatoria que se nos impone sin consentimiento. Puedes negarte a comer, a hablar, incluso a amar, pero no puedes negarte a existir sin que eso tenga un precio fatal. Y esa es la tragedia inicial. Estás aquí, quieras o no. No hay contrato previo, no hay cláusula de salida. Schopenhauer decía que existir es ya una falta. Cioran lo llamaba el gran error. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste esa punzada, ese silencio interno que te hace preguntarte, ¿por qué estoy aquí si nunca lo pedí? La mayoría huye de esa pregunta. La entierran bajo rutinas, distracciones, placeres breves. Pero el que se atreve a sostenerla, el que no parpadea ante ese abismo, descubre una verdad que no muchos soportan. La vida es una imposición absurda, y sin embargo, estás atrapado en ella. Pero el absurdo no es un castigo divino, como muchos creen. Es, más bien, una consecuencia lógica. En un universo sin sentido,
Nacer es un acto aleatorio y vivir una consecuencia de ese azar. Pero reconocerlo es el primer acto de libertad, porque solo el que ve su condena puede decidir qué hacer con ella. No, no pediste estar aquí, pero ya que estás, puedes elegir cómo cargar esa cruz. Puedes gritar, puedes escribir, puedes crear belleza en medio del sinsentido. Puedes incluso reírte, al igual que Sísifo, de tu propio absurdo. Pero lo que no puedes hacer es ignorarlo para siempre, porque tarde o temprano el silencio te alcanza. Y en ese momento, cuando estés solo, sin filtros, sin máscaras, esa pregunta volverá a ti, una y otra vez. ¿Qué sentido tiene vivir? Absurdo número 2. Trabajas toda la vida para tener tiempo libre. Desde que puedes recordar, tú estás trabajando. Primero en la escuela, luego en la universidad, después en la oficina, o tal vez en la calle, en el campo o en la fábrica. El lugar no importa, porque la acción es la misma. Vendes tu tiempo, tu cuerpo, tu energía, a cambio de algo, de prestigio, de dinero, de un futuro. Te dicen que, si te esfuerzas hoy, mañana tendrás libertad, que si madrugas, si obedeces, si produces, algún día llegará la recompensa, el retiro, la estabilidad, el descanso. Y como todos repiten lo mismo, entonces tú lo crees. Incluso cuando algo dentro de ti sabe que no es verdad. Pasan los años, pasan los días, pasa tu vida, y un día despiertas, viejo, cansado, con las rodillas rotas y los sueños vencidos. Ahora sí tienes tiempo, pero ya no tienes cuerpo. Tienes libertad, pero te faltan ganas. ¿Ese es el éxito que tanto buscabas? Ahora que puedes vivir, descubres que se te ha olvidado cómo hacerlo. Porque vivir fue siempre una promesa aplazada. Una cita pospuesta para un después, que se ha convertido en nunca. La trampa fue perfecta. Sacrificaste el presente por un futuro que nunca fue tuyo. Caminaste obedientemente hacia una escena imaginaria. Pero el absurdo es este. Cuanto más corrías para alcanzar el éxito, más te alejabas del mismo. Erich Fromm decía que hemos cambiado el ser por el tener. Ya no vives, solo acumulas. Títulos, bienes, estatus, aprobaciones. Todo bajo la promesa de que, algún día, todo eso te devolverá a ti mismo. Pero ese día no existe. Camus diría que ese trabajador es el Sísifo moderno, condenado a empujar una piedra colina arriba cada día, sabiendo que caerá al anochecer. Pero la diferencia es que, por lo menos, Sísifo era consciente de ello. En cambio tú, ¿eres consciente de ello? ¿Eres consciente de que todo tu esfuerzo es, hasta cierto punto, en vano? No hay forma amable de decirlo, pero así es. Y lo peor de todo es que terminaste por aceptarlo sin entenderlo. Porque el miedo a quedarte atrás fue más fuerte que la voz que te pedía parar. Porque te enseñaron que ser útil es más importante que ser feliz. Absurdo número 3. Amas a personas que un día te olvidarán. La sensación de querer, de amar, es ciertamente reconfortante. ¿Qué mejor que sentir que amas y que, de la misma forma, eres amado? Pero nadie te advierte de lo que viene después. El amor, como toda emoción humana, es frágil, condicional, temporal. Y tú, que diste tanto, te quedarás viendo cómo todo eso se desvanece. Un día, alguien que fue tu mundo, ya no contesta tus mensajes, ya no te piensa, ya no te recuerda. Y eso también es parte del absurdo, haber entregado el alma para que, al final, te olviden como si fueras un mal sueño. No es que no haya habido amor, es que el tiempo no respeta nada, y la memoria es también frágil. ¿Cuántas personas has amado? ¿Cuántas has dejado de amar? ¿Las tienes presentes o, en cambio, has decidido olvidarlas como ellas han hecho contigo? Esta es una gran verdad. El amor es temporal, y sin embargo, sigues amando, una y otra vez, como si no aprendieras, como si no recordaras que todo eso también tendrá que terminar. Porque el amor no es eterno, ni siquiera es leal, es simplemente un instante disfrazado de promesa. Nietzsche decía que el amor
no es sacrificio, sino poder, que amamos desde la carencia, desde la necesidad de poseer al otro, de fundirnos con algo que nos devuelva un reflejo amable. Pero eso nunca dura, porque el otro también cambia, también se cansa, también olvida. Ahí está el absurdo. Construimos nuestra vida afectiva sobre arena. Esperamos sentimientos eternos en cuerpos mortales. Demandamos fidelidad a emociones que cambian con el tiempo, el cansancio y las conveniencias. Y lo peor es que, incluso sabiendo esto, lo volverás a hacer. Volverás a sentir. Volverás a apostar tu alma en una ruleta emocional. Y adivina qué, perderás. Porque ese es el ciclo. Amar, ilusionarte, creer y finalmente, olvidar o ser olvidado. A veces, ni siquiera hace falta que el otro ya no esté. Basta con que deje de sentir. Basta con que ya no seas su prioridad. Y entonces descubres la fragilidad de tu existencia. No hay vínculo humano que no esté condenado a romperse, tarde o temprano. Y todo lo que un día te dio sentido, mañana podría no significar absolutamente nada. Absurdo número 4. Te esfuerzas por encajar en un mundo que no entiendes. Desde niño te enseñaron a encajar, a no hablar si no se te indica, a vestirte de acuerdo a un estándar, a sonreír incluso cuando no tienes ganas. Te enseñaron que ser tú mismo no siempre es una buena idea, que es mejor dejar todo de lado para ser aceptado. Entonces lo hiciste, te adaptaste, cambiaste tus opiniones según el grupo, tu estilo según la moda, tus ideas según lo que aprueba la mayoría, y poco a poco te fuiste alejando de ti, hasta que un día te das cuenta de que no sabes realmente quién eres, que lo que llamas yo es una colección de gestos ajenos, una copia bien editada, pero vacía, y has aprendido a sobrevivir en un mundo que no terminas de comprender del todo. ¿Alguna vez te sentiste solo incluso rodeado de gente? Como si fueras un extraño en tu propio cuerpo, como si estuvieras actuando en una obra cuyo libreto te parece tan lejano. A ese sentimiento se le llama alienación. Es el absurdo de encajar, ceder tu alma a cambio de no ser señalado, y lo haces porque crees que es mejor de esa manera. Sartre decía que el otro es un espejo deformado, que vivimos bajo la condena de ser observados, juzgados, interpretados, y por miedo a ese juicio, dejamos de actuar con libertad. Nos convertimos en versiones aceptables de lo que alguna vez fuimos. Es una especie de conformidad automática, el estado en el que la mayoría habita sin saberlo, creyéndose libres cuando, en realidad, solo repiten lo que se espera de ellos. Pero lo más trágico es que, muchas veces, no lo notas. Crees que estás siendo tú, hasta que algo en ti se rompe. Lo irónico es que todos fingimos, todos llevamos máscaras, todos intentamos encajar en una sociedad que, en el fondo, tampoco sabe a dónde va. Cada quien interpreta su papel con la esperanza de ser querido, validado, aceptado. El mundo no necesita que seas tú, necesita que seas funcional. Y tú accediste al contrato sin leer las letras pequeñas. Ahora caminas entre multitudes que no conoces, hablando de cosas que no sientes, cargando una sonrisa prestada y preguntándote en silencio, ¿dónde me perdí? Y quizá lo más absurdo es que ni siquiera puedes señalar el momento exacto en que dejaste de ser tú. Solo sabes qué ocurrió, que, en algún momento, empezaste a fingir para encajar en un mundo que ni siquiera entiendes. Absurdo número 5. Buscas sentido en un universo indiferente. ¿Cuál es el sentido de la vida? Te dijeron que la vida tiene un propósito, que todo pasa por algo, que hay un plan detrás del caos. Pero un día miras al cielo, y lo que observas termina por aterrarte. No hay respuestas, solo estrellas frías, distantes, lejanas. Justo en ese silencio nace el absurdo, porque tú preguntas, pero el universo no responde. No porque sea cruel, sino porque simplemente no le importa. Buscas sentido en los libros, en la fe, en el amor, en el trabajo, en los hijos, en los logros. Pero cada una de esas búsquedas, cuando se examina de cerca, se deshace.
Porque, debajo de todas las palabras reconfortantes que has construido, no hay realmente una estructura firme, y solo terminas encontrando el vacío. Camus lo sabía. El absurdo es esa tensión entre tu necesidad de sentido y un mundo que permanece indiferente. No es tragedia, es confrontación, no es castigo, es una verdad ineludible. Y cuando lo ves por primera vez, cuando dejas de engañarte, se abre en tu alma una grieta que ya no podrás cerrar. Heidegger diría que estamos arrojados al mundo, que nacemos sin elegir, sin manual, sin instrucciones, y sin embargo, tenemos conciencia, tenemos preguntas, tenemos hambre de significado, pero lo que obtenemos a cambio es silencio, un silencio tan profundo que termina gritándote dentro. Te aferras a religiones, ideologías, frases motivacionales, cualquier cosa que te haga creer que hay un porqué detrás del dolor. Pero la verdad es que eso no resuelve la nada. No hay un orden cósmico que se preocupe por ti. Puedes sufrir, amar, morir, y el mundo seguirá girando, ajeno, impasible. Este es el denominado horror cósmico, que no es un monstruo espacial con tentáculos, sino que es esa incomodidad existencial de saberse insignificante en medio de un universo infinito, que tu existencia entera es menos que un suspiro, y sin embargo, aquí estás, queriendo que algo tenga sentido. Y tal vez ahí esté lo más humano de todo, seguir buscando, aunque sepamos que no hay nada que encontrar. Seguir caminando entre escombros simbólicos, recogiendo pedazos de fe, trozos de propósito, restos de certezas. Inventar un significado para no enloquecer. Crear belleza, solo para no ceder al vacío. Porque, si nada tiene sentido, entonces el significado debería ser una creación propia. En tal caso, esto debería ser lo más parecido a la libertad. Pero no te engañes, el universo seguirá en silencio frente a tus necesidades. Y tú, seguirás preguntando. Tienes que seguir preguntando. Porque, en esa pregunta, aunque no tenga respuesta, tal vez puedas encontrar el propósito. ¿Qué tanto estás buscando? Absurdo número 6. Te preparas para un futuro que nunca llega como lo esperabas. Toda tu vida has estado esperando algo, esperando el momento perfecto, esperando estar listo, esperando tener más tiempo, más dinero, más seguridad, más claridad. Día tras día vas posponiendo la vida real, creyendo que, en algún punto, todo tendrá sentido. Te preparas, estudias, planeas, haces listas, tienes metas, tienes proyectos, tienes sueños, te llenas de fechas, de supuestos, como si el futuro fuera un lugar al que llegarás mejor equipado mientras más te sacrifiques en el presente. Pero déjame decirte algo, el futuro, cuando por fin llega, nunca es como lo imaginaste, nunca, porque, en realidad, el futuro no existe en el ahora. El ser humano vive proyectado hacia el futuro, pero hay algo que debes entender. Esa proyección constante nos aleja del presente, del aquí y del ahora, de lo que realmente somos. Vives como si la vida verdadera fuera a comenzar en algún punto más adelante, pero ese punto no existe, y así se va la vida, no en grandes tragedias, sino en pequeñas esperas. Esperas el amor perfecto, la estabilidad financiera, la oportunidad ideal, la madurez emocional, el instante preciso, y mientras tanto, los años se te escurren entre los dedos, la juventud se oxida, el cuerpo cambia, las personas se van, y tú sigues esperando. Es una consecuencia de vivir sin sentido presente. Cuando el ser humano no encuentra un propósito en el ahora, lo proyecta hacia el mañana, con la esperanza de que allá todo se acomode, pero no lo hace, porque ese mañana solo es una excusa para no enfrentar el hoy. Esa es otra forma de absurdo. Te pasas la vida preparándote para vivir, pero nunca vives, hasta que un día despiertas, miras alrededor y te das cuenta de que todo lo que esperabas ya no tiene valor, que lo que soñabas a los 20 te resulta ajeno a los 40,
que lo que pospusiste ya no puede recuperarse. El futuro traiciona, no porque sea cruel, sino porque nunca fue real. Lo único real es el aquí, el ahora. Es el presente que tienes enfrente, pero que, lastimosamente, no sabes cómo habitar. Absurdo número 7. Temes a la muerte, pero también temes vivir de verdad. Es comprensible tener miedo, está en nuestros genes, es parte de estar vivos, sentir ese miedo a lo desconocido, a ese punto final, a esa línea donde todo termina, a esa oscuridad que nadie ha logrado describir jamás. Pero nadie nos habla del otro miedo, un miedo más terrible, más profundo, más íntimo, más silencioso, el miedo a vivir. Es verdad, todos tenemos miedo a morir, pero, si eres honesto contigo mismo, también temes vivir de verdad. Y eso me parece todavía más aterrador, porque vivir de verdad no es cumplir con una rutina, no es seguir un camino trazado, no es coleccionar años, objetos ni reconocimientos. Vivir de verdad es exponerte, es romper tus propios moldes, es hacer lo que amas, aunque nadie lo apruebe, es decir lo que sientes, aunque te tiemble la voz, es tomar decisiones que incomodan a los demás, pero que por fin te pertenecen. Y eso da miedo, porque vivir plenamente implica riesgo, implica perder, implica equivocarte, implica mostrarle al mundo tu debilidad. Así que prefieres ocultarte, pasar desapercibido, cumplir con lo que se espera de ti, no hacer demasiado ruido, no pensar demasiado, no sentir demasiado. Pero llega la noche, y créeme, a todos nos llega esa noche fatídica, esa noche donde te das cuenta de que lo que más temes no es dejar de respirar, es darte cuenta de que has respirado toda tu vida sin haber vivido nunca. La conciencia de que el tiempo es limitado debería impulsarnos a vivir con autenticidad. Pero, en lugar de eso, nos escondemos detrás del miedo, de las excusas, de la normalidad. ¿Por qué nos negamos a vivir? ¿A liberarnos de nuestra propia prisión? Esto es fácil de responder, porque la libertad, en el fondo, nos aterra, nos abruma. Preferimos lo conocido, aunque duela. Elegimos la cárcel si nos promete seguridad. Y mientras tanto, la muerte se acerca, no como castigo, sino como el desenlace que tienen que tener todas las cosas. Y tú sigues ahí, postergando decisiones, reprimiendo tus deseos. ¿Acaso eso no te parece absurdo? Sabes que morirás. Esa es la única verdad inamovible, la única cosa que no podrás cambiar jamás. Todo lo demás tiene solución. Así que dime, ¿qué esperas para hacer algo al respecto? Te aterra la muerte, pero vives como si no fueras a morir nunca. ¡Qué sinsentido! ¿No te parece? Ciertamente, el absurdo está servido, y tú eres el único que decide si ese plato será o no de su agrado. Absurdo número 8. Construyes una identidad, a partir de los demás. ¿Quién eres? No quiero que me respondas con tu nombre, tu profesión o tu edad. Ponte a pensar un poco. ¿Acaso no eres solo una construcción de la sociedad? Desde que naciste, te llenaron de palabras, te dieron un idioma, una cultura, una religión, y sobre ese lienzo ya rayado, te pidieron que fueras tú. Pero, ¿cómo se construye un yo auténtico en medio de tantas voces externas? Has vivido toda tu vida intentando ser alguien, pero ese alguien está hecho de trozos ajenos. Lo que tus padres esperaban, lo que tu entorno exigía, lo que viste aplaudido, lo que aprendiste a imitar para encajar. Tu forma de amar, de vestir, de pensar, de reaccionar. Todo ha sido modelado por influencias imperceptibles, y tú, creyendo que eras libre, solo seguiste el patrón. Ortega y Gasset lo expresó con crudeza. Yo soy yo, y mi circunstancia. Con esta frase, el filósofo sostiene que el ser humano no puede entenderse como una entidad aislada, separada del mundo que lo rodea. El yo no es un ente puro, abstracto o encerrado en sí mismo, sino que está inseparablemente ligado a sus circunstancias, al entorno, la cultura, la historia, las condiciones sociales, económicas,
políticas y emocionales que lo rodean. Pero, ¿qué pasa cuando la circunstancia es tan fuerte que anula al yo? Entonces surge otro tipo de absurdo. Ese momento en el que, frente al espejo, no reconoces lo que ves. Ese vacío que te sacude cuando todo parece estar bien. Pero tú no lo estás. Esa sensación de ser un actor que olvidó cuál era el guión que tenía que interpretar. Pero nadie habla de esto. Todos siguen fingiendo. Todos siguen defendiendo su máscara como si fuera su rostro. Porque admitir que no saber, en verdad asusta. En verdad nos aterra. Tal vez no eres quien pensabas. Tal vez tu verdadero yo es totalmente distinto a quien aparentas ser. Y en todo caso, eso está bien. Está bien, porque puedes empezar de nuevo, sin máscaras, sin mentiras y sin necesidad de agradar siempre a todo el mundo. Absurdo número 9. Te obsesionas con dejar huella en un mundo que olvidará quién eres. Quieres ser recordado. Es normal. Todos queremos serlo en algún punto. Quieres dejar una marca, una frase, una obra, una empresa, una familia, una historia. Algo que resista el paso del tiempo. Algo que diga, estuve aquí. Pero déjame decirte algo. En ese deseo, te pierdes. Trabajas incansablemente, publicas, construyes, te expones, te esfuerzas por ser memorable. Como si dejar una huella fuera lo mismo que ser eterno. Como si el olvido tuviera privilegios contigo. Pero recuerda esto, el tiempo no tiene piedad, ni respeto, ni memoria. Lo que hoy conmueve, mañana será anécdota, y después será nada. Mira los cementerios, miles de nombres grabados en piedra. ¿A cuántos recuerdas? ¿A cuántos conociste? ¿A cuántos les agradeces algo? Exacto, a muy pocos. Creemos que ser recordados nos salva de la muerte, pero la verdad es más cruel. Solamente morimos 2 veces. Una, cuando dejamos de respirar, y otra, cuando alguien nos nombra por última vez. Y eso es inevitable. Puedes escribir libros, alcanzar la fama, tener millones de seguidores, fundar una religión si quieres. Pero llegará el día en que nadie pronuncie tu nombre. Solo será una palabra entre otras. Una estatua cubierta de polvo. Un archivo que nadie abre. Una biografía que nadie termina de leer. Borges lo comprendió mejor que nadie. La eternidad no está hecha para los hombres. Solo un Dios, o el olvido, sobreviven al tiempo. Y entonces, ¿para qué te obsesionas con dejar huella? Tal vez porque temes que tu vida no haya valido nada, y buscas una inmortalidad simbólica porque sabes que la verdadera inmortalidad no está a tu alcance. Camus diría que ahí está el absurdo, buscar sentido en dejar rastro, en un mundo que nunca te pidió que hicieras algo más. Luchar por ser recordado, por una especie que olvida por naturaleza. Pero allí estás tú, intentando alcanzar la eternidad, como un sueño que crees poder hacer realidad. Y no te culpo, porque esa sensación es tan humana que sería hipócrita decir algo más. Tal vez no seamos inmortales, tal vez el olvido sea la única certeza que nos espera. Pero en ese anhelo de tocar lo imposible, de desafiar el tiempo, de burlarnos del absurdo, puede que encontremos algo más que simples ilusiones. Tal vez allí es donde habita ese sentido, ese significado, ese propósito que tanto nos hemos esforzado en encontrar. Absurdo número 10. Al final, todo lo que tenemos se nos será arrebatado. Nadie te prepara para perderlo todo. Nadie te enseña a soltar. Pero, lamentablemente, esta es la más cruda de las verdades. Al final, todo lo que tenemos realmente no nos pertenece. Todo lo que amamos, a final de cuentas, tiene fecha de caducidad. Porque tarde o temprano, todo se nos será arrebatado. Las personas que amas se tendrán que ir. Los momentos felices se esfumarán. Tu cuerpo se desgastará. Tu mente se debilitará. Y tus recuerdos se perderán. Y cuando mires hacia atrás, no sabrás si lo que recuerdas fue real o solo un eco de lo que alguna vez deseaste que fuera. La vida está hecha de pérdidas. Pero la mayor ironía es que, aun sabiendo esto, seguimos queriendo
Seguimos deseando, seguimos soñando, nos seguimos aferrando, seguimos diciendo para siempre, en un mundo que no respeta ninguna promesa. Cioran lo entendía bien, y por eso proclamó: amar es perder anticipadamente. Cada afecto es una futura herida, cada vínculo una despedida esperando su turno, y aún así, seguimos. Porque, en el fondo, amar, querer algo más, es el único acto de fe que nos queda en medio del absurdo. Pero eso no le quita peso a la verdad. Todo lo que tienes te será quitado, ya sea por la distancia, por el tiempo, por la muerte. El apego es sufrimiento, y tú te aferras a todo, a personas, a ideas, a sueños, a deseos. En tal sentido, mientras estés vivo, entonces estás destinado a sufrir. Estás destinado al absurdo de la existencia. El absurdo es este: amamos como si fuera eterno, sabiendo que todo es fugaz. Nos prometemos estabilidad, en un mundo que nunca deja de moverse. Deseamos inmortalidad, en cuerpos que terminarán por descomponerse. Sin embargo, a estas alturas lo he comprendido bien. En esta contradicción también hay belleza. Porque si todo se va, entonces todo es valioso. Porque si todo se pierde, entonces todo momento puede ser sagrado. Y si todo lo que amas será arrebatado, quizás lo único que te queda es amar con más fuerza. Quizás la vida no es para poseer, sino para honrar, para vivir, para perder, con dignidad. Porque incluso el dolor de perder es prueba de que alguna vez sentiste. Y si sentiste, entonces significa que alguna vez estuviste vivo. Seguramente a estas alturas ya lo entendiste. Aceptar que la vida es absurda no es un acto de desesperanza, sino un gesto de lucidez. Es entender que no hay redención al final de la historia, que no existe un manual para vivir correctamente, que el universo no te espera con los brazos abiertos. Lo sabes, naciste sin pedirlo, amas sabiendo que perderás, trabajas para un futuro que nunca llega como esperas, buscas sentido en un mundo que no responde, y sin embargo, aquí estás, respirando, dudando, sintiendo. Es eso lo que te hace humano. Después de todo, Albert Camus no hablaba de rendición, hablaba de rebelión, de vivir a pesar de todo, de encontrar una dignidad sin mentiras, sin dioses impuestos, sin promesas eternas. Una dignidad hecha de conciencia, de pequeñas decisiones cotidianas, de momentos que no necesitan justificar su existencia. Porque, si el absurdo es la condición, entonces vivir sin fingir es la respuesta más honesta que puedes dar. No para vencer al sinsentido, sino para enfrentarlo y, al igual que Sísifo, aprender a ser feliz en medio del absurdo. En un mundo que te empuja a producir, a aparentar, a correr sin descanso. Sentir es un acto de humanidad. Puedes elegir crear algo bello en medio del vacío. Puedes elegir amar, no para poseer, sino para compartir lo efímero. Y puedes elegir coger la piedra y volver a llevarla a la cima. No porque tenga sentido, sino porque tú decides darle uno. El sentido no está allá afuera, no está en el futuro, no está en la aprobación de otros. El verdadero sentido de la existencia, así como yo lo creo, está en cómo eliges vivir ahora, en este instante, con toda su crudeza y toda su belleza. Está en asumir el absurdo y seguir, no con esperanza ciega, sino con lucidez, con verdad, con la certeza de que no necesitas ser eterno para vivir de verdad. Porque si todo lo que haces está inevitablemente condenado a desaparecer, que al menos ese pequeño instante al que llamas vida se convierta en algo completamente tuyo.